Querido Enrique. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Pues, ay, mano, me vine temprano para barrer. Qué bonita se ve la Alameda, se ve que pasó la barredora, No, ¿no? pues yo me tocó barrer. Ya. Me tocó barrer Está porque... de moda. No. ¿Cuál? ¿Cómo la canción? Si yo tuviera un escoba. No, Creo que no, es la pero número no uno en esa. Tabasco hoy. No, me tocó barrer por las fiestas. Ya ves que tira mucho papel. Claro. Sobre todo el 15, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, pero sí me tocó barrer. Estoy Yo pensé esperando que un tú ibas a ir a un Paraguay. amigo, un cuate que iba a venir de Paraguay a ayudarnos. Ya llegó. ¿Ya llegó? No llegó en vuelo comercial. Ah, no, llegó en un ¿cómo? avión privado. Ah, mira. Hay niveles. No, pues Hay muy niveles. fifí, ¿no? Oye, Pues a ver Enrique, si viene a ayudarnos. Ya fuera de broma. Sorprendente, ¿no? O sea, cuesta trabajo entender. Así como te hablan los políticos de cifras de miles de millones y billones de pesos, que es difícil de imaginar. Difícil de escribir. Difícil de entender que ha llegado a México un ex jefe policial de una entidad que resultó ser el fundador, líder y operador de un cártel que operaba desde el Estado. Es otro nivel, ¿no? Mira, a ver, creo que se ha hablado mucho de este asunto y se ha hablado en todos los tonos. Es decir, desde un análisis político de oposición, que por supuesto pues lo que trata es de evidenciar, ¿no? Desde el punto de vista político del gobierno, diciendo no necesariamente tendría que saber este hombre, en fin. ¿Por quién dijo eso? ¿Lo decían de No. Calderón o lo decían de López Obrador? No, pero a ver, ese es el asunto. El doble rasero. Claro. Porque cuando tú escuchas, por ejemplo, a la presidenta de Morena decir, claro que sabía, y si no sabía, pues ¿quién nos estaba gobernando? ¿Por qué lo que aplica en una circunstancia no aplica en otra que tiene que ver con un miembro de su movimiento? Porque ustedes son ustedes y nosotros somos nosotros. Porque te voy a decir, yo no sé si al presidente Calderón, a Felipe Calderón, le avisaron, ¿no? Pero, pues, a este gobernador sí le avisó el general que estaba encargado de aquella zona militar. Cierto. Y no es una invención mía ni de nadie, es un documento que se sabe que les avisó. Claro. Entonces... Hay una no sutil, pero gran diferencia entre uno y otro, y sin defender un perfil u otro. Genaro García Luna, secretario de Seguridad, con una amplia carrera en la seguridad de la inteligencia de este país, llega a ser secretario, es después acusado de esto en los Estados Unidos. Todas las evidencias que han mostrado son testigos protegidos de los Estados Unidos. Sí, realmente no ha habido acceso a ellos. Digo, no por defenderlo, ni mucho la menos. acusación es vinculación con uno u otro cartel. Es cierto. En el caso del señor Hernán, capo de capos en Tabasco. Capo de Tuti Capi. Sí, exacto, ¿no? Así dirían. Exacto, ¿no? Tabasco, ¿no? A ver, no solamente no hay evidencias, él era el líder. Y las declaraciones fue a Paraguay a fundar una célula operativa de su cartel. Y eso, Oye, ¿será? Bueno, ¿por qué no? A ver, ¿quién lo dijo? Bueno, ¿por qué no, Enrique? A ver, bueno, si controlamos Tabasco... Es que o andas huyendo o andas formando un cártel. Bueno, pero es que los narcos siempre están huyendo y operando, es la vida. O sea, Esa es eso decía realidad. el Mayo Zambada cuando Julio Scherer lo realidad. fue a entrevistar a la sierra, ¿no? Decía, así vivimos, porque vivimos a salto de mata, decía. Pensé que ibas a hablar de Kate del Castillo. Champagne. Mira, Enrique, fíjate cómo ha evolucionado el narcotráfico, y hay que decirlo, los narcogobiernos en nuestro país. Ya no es... No, ¿sabes qué? El gobierno de Tabasco hoy está demostrado... Eres fifí. Era un narcogobierno. Yo no digo que todos sean narcogobiernos. Ese estás en contra ese lo es. Lo fue. ¿Cuál? Tabasco. Lo fue. Fíjate. Tabasco, No solamente fue un Medellín. pacto con los narcotraficantes para esto o lo otro. Fundo un cartel desde el poder del Estado para barrer a los carteles que existen, generar una paz narca, una paz del narcotráfico en la entidad y verme beneficiado de todo esto. Y lo más bonito de esto es que quien entonces era gobernador, que hoy es senador, el señor Adán Augusto López, nombrado hermano por el expresidente López Obrador, sale de ser gobernador de Tabasco porque el presidente lo llama a la vieja usanza turista, de salte del gobierno y vente a ser mi secretario de gobernación, o sea, a controlar el gabinete de seguridad. Era del una Poder práctica, Federal. es una práctica política, ¿no? Digo, te sacan o te mandan de candidato al gobierno de tu estado o te sacan para que Pero fíjate veas. por qué te lo digo, porque pasó a ser un gobernador con un acceso absoluto a la inteligencia y a la policía de su estado, a ser el secretario de gobernación, que es, antes del presidente, la persona más informada del país. Lo tiene que ser, es el segundo a bordo, lo es. Y no sabía. Oye, y luego fue precandidato A la presidencia de la República. Así es, ¿no? Mira, a mí no me consta nada,
Y aquí en este país pues, hay que respetar la presunción de Bueno, inocencia. ya dijo ¿no? Adán Augusto que el presunto inocente, como dice la reforma constitucional que hicieron, por cierto, los panistas, pasaron del sistema penal de uno a otro, el presunto inocente. A ver, ya dijo Adán Augusto, pues sí, sabe cantar. Sí, ¿Tú qué eres caro? ¿Por qué el senador no ha presentado no sé. su renuncia, no ha pedido una licencia, no se ha puesto a disposición de las autoridades? Creo Qué que- rico fueron, creo que ¿no? creo que en otros tiempos, pues sí, ¿no? El político decía, pues me pongo a disposición de las autoridades hasta que se esclarezca el asunto. Ya no más, ¿no? Y a ver, Ya no más. y esto hay que sumarlo a un momento donde la libertad de expresión en México se ha visto atacada por grupos radicales del partido en el poder, como está sucediendo en el estado de Campeche, donde cuando hay opiniones en contra al actuar de la gobernadora, resulta que la fiscalía de la entidad integra averiguaciones ¿A qué previas. no te gusta la hora del jaguar? No es que me guste o no, pero a ver, espérame. Enrique, Programazo. jueces sentenciando en contra de medios de comunicación, jueces pidiéndole a los medios de comunicación exhibir los nombres de sus periodistas. O sea, estamos en un momento donde hay que entender que la denuncia es sana. Y te voy a decir, el periodismo es eso. Pero la presidenta, digo, hay que también, ¿no? La presidenta ha dicho, yo no estoy de acuerdo con esto. Cuando salió lo de Puebla, ella dijo, yo no estoy de acuerdo con nada que restrinja la libertad de expresión. Hay que reconocer. Y si eso sucede, si se restringe la libertad de expresión, si estamos viendo casos atroces, que no hay que decir que no existían antes, tal vez no eran visibles, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde va a caber la voz opositora en México? La oposición. Denunciante, diciendo, ¿dónde está todo esto? ¿La oposición qué es? Pues quien se opone, ¿no? Miren quién llegó. ¿Quién? ¿Yo? Paquito, Abogado, ¿tú? político y analista. Javier Lozano, bienvenido, pase su Ah, central. Javier. Pase, por Javier. favor. ¿Cómo estás, Bienvenido. cabrón? Tómate un cafecito con nosotros. Querido, Mi estimado Enrique, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Vamos ahorita justo hablando. Sí, los estaba escuchando. Ah, Cosas pues que no- estabas ahí esperando. Bueno, ok. Estaba esperando mesa. Estaba esperando. Oye, estábamos hablando de Puebla. No es cierto, no Puebla, hablado. querido. Ah, sí, Dijimos. de la ley. De la ley. Sí. De la ley censura también. ¿Cómo estás, Javier? Pues mira, yo estoy bien. Mi familia está bien, pero estoy sumamente preocupado De por plano. lo que está pasando en el país. Sí, claro. Sí. Oye, claro. hablamos de la oposición. ¿Mm? A ti te tocó ser oposición, te tocó ser gobierno. Gobierno, sí. Cuídate. Te tocó. ¿Cuál es? Muchas gracias. ¿Qué prefieren? Dáselo. ¿Un americano o un paraguayo con doble carga? Un paraguayo de altura. Hasta se No, pues prefiero cucharas limpias. Sí. Ahorita les traigo. Un paraguayo de altura. Oye, a ver, Javier, esto es que estamos hablando, Enrique y yo, antes de que llegaras. Estamos hablando de cómo es el boomerang, ¿no? Ese efecto boomerang de pronto en la política, que el discurso te sale de la boca y te regresa como zape, ¿no? A ti te tocó ser parte de un gabinete federal, fuiste secretario del Trabajo con Felipe Calderón. Sí, señor. Viviste el momento de la constitución de la Policía Federal, de un cambio y paradigma en la seguridad en el país, del crecimiento y la gran altura de Genaro García Luna, hoy preso en los Estados Unidos. Algo que ha mermado mucho el momento del poder del panismo en la federación. Y fue una crítica corrosiva de parte de Morena. Incluso se ha comparado, y esto por la presidenta de la República, su detención con las del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Y ahora está regresando el balón diciendo, pues quien fue secretario de Gobernación, quien fue precandidato a la presidencia, quien fue gobernador, resulta que fundaron un cartel desde su gobierno, Así es. Y luego resulta que Adán Augusto no sabía nada. Entonces, lo estabas diciendo muy bien, porque lo venía escuchando. ¿Por qué no el mismo modelo que aplicaste para criticar a García Luna, a Felipe Calderón, todo? No lo aplicas al caso de Adán Augusto. Sin que sea una defensa de García Luna. Claro, pero además decías otra cosa. En el caso de García Luna, porque además yo que fui con su compañero de gabinete, yo sí te puse que en el gobierno, en el gabinete, lo que nosotros vivimos e hicimos juntos, por ejemplo, todo el operativo de Luz y Fuerza del Centro, del que me siento muy orgulloso. Cómo se tenía que acabar con ese tipo de cáncer. Bueno, yo no pude haber advertido absolutamente nada malo de ese cabrón. Si después hizo en Estados Unidos, dejó de hacerlo, se llevó una lana, no lo sé. Y cuando me dicen, mete las manos a fuego, ¿cuál? Ni por él ni por nada, si no soy Calimán, cabrón. No, claro que no. Claro. Oye, no, pero. Tú podías decir así a la cámara, Javier. Sí.
Yo en la vida En me la vida. enteré, ni me enteré que el presidente supiera. No, pero en la vida es en la vida, cabrón. Pero no solamente del presidente Felipe Calderón, a quien quiero mucho y le tengo todo el respeto y la gratitud del mundo. Del presidente Cedillo, con quien trabajé y que Carlos Ruiz Sacristán era mi jefe, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Luego Diodoro Carrasco en Gobernación, como tú lo recordarás muy bien. Sí. Es decir, de los gobiernos en los que yo participé, con la gente con la que yo traté, ni una insinuación, vamos, ni una, siquiera una insinuación. Y eso denota la gravedad de lo que sucede. Sí, porque claro. quiere decir que las cosas escondidas se esconden bien. Esto quiere decir, no porque los funcionarios públicos, los altos mandos, los presidentes, no supieran, los gobernadores, los secretarios de gobernación, no quiere decir que no sucediera. Estaba sucediendo, ándale. sucedió y sucede. Entonces ya vamos más allá del momento de la denuncia, sino el momento de la acción para eliminar la impunidad de la máxima corrupción que existe en este país. No hay más corrupción en México que quien funda y opera un cartel desde un gobierno. Está cabrón. Porque te voy a decir otra cosa. Y yo como abogado, ¿no? Abogado orgullosamente egresado y maestro libre de Derecho, te puedo decir una cosa. Vamos, era yo presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República cuando viene la idea, que creo que era una muy buena idea, de otorgarle el mando de las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina Armada de México. Sí, de pasar de la SCT Oye, a la Armada. Exacto, Sí, porque sí. además una cosa es la Marina Mercante, Sí, sí, que sí, está sí, muy claro. bien que esté en la SCT. Bueno, ya ahorita hasta la Marina Mercante se la pasaron a la Secretaría de Marina. Sí. ¿Cuál es el gran problema cuando tomas una decisión como esa? El efecto corruptor de López Obrador, y me hago cargo de mis palabras, de haberle pisoteado el artículo 129 constitucional, que decía, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas no pueden hacer absolutamente nada que no tenga una estricta conexión con la disciplina militar. ¿Qué hizo López Obrador tan pronto llegó? Encargarle todo tipo de tareas civiles a las Fuerzas Armadas y con ello, pues entonces convertirlas en organizaciones, no voy a generalizar, pero sí que se metieran a la corrupción. Entre otras cosas, porque los contratos que ellos celebran, tú lo sabes muy bien, Rodrigo, también como abogado, sobre pretexto de la seguridad nacional, no te informo cómo hice este contrato. ¿Y qué es la seguridad nacional? Lo que yo diga Lo que yo es la digo que es seguridad seguridad nacional. nacional. Y entonces 7 de cada 10 contratos Claro. por adjudicación directa y solamente 3 por licitación pública. Oye, ¿qué no el 134 dice exactamente lo contrario? Que la regla general es licitación pública y la excepción es adjudicación. Claro. Pues aquí ya no pasó. Y háganle como quieran. Y entonces todo lo que decía Luisa María Alcalde y la propia Sheinbaum y tal, de que a poco no sabía Calderón, o entonces era muy pendejo o estaba muy distraído. Pues señora, pero si tenías a Dan Augusto en Tabasco como gobernador, él contrató a un güey que tenía 20 años de conocer Así es. y después se fue a gobernación. O sea, estaba primero como gobernador de Tabasco y se lo dejaron en gobernación, que en gobernación además tienes el Centro de Investigación Nacional Sí, claro. con Audomaro Martínez. Ahora, ¿Cómo no Claro. podías saber? Ahora, a todo lo pasado, pasó. Pasó en varios sexenios con distintos funcionarios Sí. de lo que sabemos. Y no sabemos los que están pasando aún. Ahora, ¿qué sigue? Porque, fíjate, es muy interesante lo que planteas. Pones el caso de la Armada de México, el SCT. Sí. Dices, se eliminaron los contrapesos institucionales. Pues sí. Así como en ese momento, porque hay que decirlo, entre gitanos no salen las manos. Dicen popularmente, perro no come perro. Y antes, ¿qué sucedía? La Armada cuidaba de los mares. La SCT recibía la Marina Mercante Sí. y si la Armada veía un buque sospechoso, lo reportaba de inmediato. Inmediatamente. O sea, había un vigía. Si entregas a la misma institución todo, eliminas los contrapesos de vigilancia. Pero eso está Así sucediendo en todo. Pero- en todo. Y Rodrigo, con otra. Son seres humanos, Sí, bueno. no extraterrestres, cabrón. Entonces, ¿qué crees que porque están con uniforme y que firmes, ay, la chingada, siempre van a ser impolutos? Tú los pones donde hay y 1, 2 o 3 o 5 o 10 van a caer. Errar humano es. A ver, y no. cumplen instrucciones. ¿eh? Y cumplen instrucciones. Pero yo todavía me tocó, porque yo estuve con 40 años en servicio público, desde pasante en Banco de México hasta ser secretario de Estado y luego senador. Te voy a decir una cosa, esto de que cumplen las instrucciones y todo lo demás, es cierto, o sea, cumplen, pero había algo. Las Fuerzas Armadas le tenían una lealtad absoluta al Estado mexicano, no al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente en turno. Esa es otra historia, cuate.
Y ahorita lo que quieren hacer con las Fuerzas Armadas es que sean parte de un movimiento. Si tú te fijas incluso en el discurso que ha sido tan comentado del almirante secretario, del nuevo almirante secretario, no del corrupto de Ojeda, el 16 de septiembre, Sí. ¿cómo dijo? Esto es contrario a la transformación. ¿Qué hubo? O sea, tú también ya vas a empezar a hablar de la transformación. Bueno, pero a ver, el sexenio de Peña, para ser justos, nos tocó al final del sexenio un almirante secretario que medio que se asomó a lo electoral, ¿eh? Como que medio que ¿Quién tenía fue? ganas el almirante ¿Quién? secretario en decir, pero si jugamos, no jugamos. A ver, tú dices, son humanos, son patriotas, son Sí. funcionarios públicos. También ahí viene el debate. ¿Va a poder participar el Ejército, la Marina, ahora la Guardia Nacional en las elecciones? Bueno, la Constitución dice que no, salvo que pidas licencia. Pero la Constitución dice lo que Morena quiere que Ya diga. lo sé. Y- No, bueno, no, Sí, sí, No, sí, tienes dice razón, eso. Rodrigo. Y hace rato que estábamos todos hablando del caso de Chiapas, de Laida, perdón, Laida Sansores, en Campeche, perdón. Campeche. En Campeche. Bueno, lo que están ordenando es que está estrictamente contrario al séptimo constitucional que prohíbe la censura previa. Y lo que están ordenando en Campeche es, antes de publicar cualquier cosa, la vas a pasar por mi censor, como en Cinema Paradiso, ¿te acuerdas? El sí, padre sí, que iba sí, con sí. su campanita y cuando un beso, Nada chingale, veía. nada de eso. ¿No te acuerdas? Sí, 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 Claro, claro. La censura previa que está Claro. prohibida por la Constitución. Entonces lo que está diciendo Enrique también tiene un punto. ¿Hasta dónde la Constitución va a seguir siendo una letra viva que rija los destinos de esta república? Claro. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta dónde va a ser mera letra muerta? Yo creo, y lo digo sin un afán de parecer abogado del diablo, yo creo que difícilmente desde la presidencia de la República se ve con simpatía esto que pasa en Puebla, o que pasó en Puebla, se pretendió, o en Zacatecas. Realmente en Campeche. Realmente no veo a la presidenta ¿Ah, no? en esto. No, bueno. ¿No te acuerdas del artículo 109 de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? Que lo tuvimos que echar abajo a patadas. Pero accedió, pudo no haberlo Bueno. hecho. ¿Qué le pasó? pareció el café, abogado? Pues es de los acólitos de Toluca. No, se lo traje directito de Campeche. Nada más que Pues, no hay que pues, hablar nada más tanto, los ¿eh? puros. Café Oye, bueno, Café campechano. Sí. ¿Y no hay que mancha? hablar- no hay que hablar tanto porque ya ve que luego censuran, ¿eh? sí, no. Bueno, pero tiene razón. Estamos callados. Aflojó y dijo, Aflojó, bueno, la el presidenta 109 dijo, ya no va. Estudiémoslo, no va. Bueno, pero déjame decirte algo. ¿Y qué te parece las reformas a la ley de amparo que presentó el 15 de septiembre? Sí, están en debate ahorita. Bueno, en debate. Ay, En debate ahorita, ¿no? a ver, tú dime una cosa. ¿De veras crees que hay debate en el Congreso de la Unión? Bueno, no hay oposición suficiente para debatir. Bueno, y es que además los votos, el número de votos, que además se llevaron una mayoría calificada en la mesa, no en las urnas, eso es cierto, eso es cierto. por la sobrerepresentación. Eso es cierto. Bueno, hacen lo que les pega la gana. Eso es cierto. Y la escucha, el debate de la oposición no es de voluntad, es de números. Oye, es porque claro. impacta. ¿Cuál voluntad, no? ¿Por qué te Oye, voy a hacer caso? vamos a hacer un conversatorio. ¿Para qué? Para la reforma electoral. ¿Y quiénes son? 6 personas de la presidencia de la República. Y soy, no me tomes el pelo. Ni siquiera están las autoridades electorales ni los partidos políticos. Pero a ver, Javier, ahí te va una pregunta. ¿No? Bola rápida y sin dolor ni partidismo, porque tú trabajaste en distintos sexenios, Sí, señor. militaste en un partido. Pero ¿sabes qué? Antes de que continúes, me tocó estar en gobierno, me tocó ser oposición, estar en el Congreso, estar en gobierno local en Puebla, etcétera. Se hacía política, cabrón. ¿Has visto Se presidentes hacía política. en las buenas, en las malas y en las Sí, peores? señor. Fíjate. Porque nadie tenía mayoría calificada. Ves a la presidenta Sheinbaum, su primer grito a la independencia, su primer desfile. Hay quien ha dicho, yo creo que erróneamente, que el discurso del almirante secretario fue insurrección. Por supuesto que no. No. Claro que fue un no. mensaje clarísimo dónde va. Y ves a una presidenta que cuando se habla del rompimiento, no el rompimiento, lo que está sucediendo con el huachicol fiscal es un rompimiento absoluto con el estilo de gobernar del expresidente Sí, López señor. Obrador. Sí. O sea, estás viendo una presidenta que a través de su mando y de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Sí. está diciendo tope donde tope, de verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, yo, ¿sabes cuánto? Eso se ha llevado Yo hasta es la lo que marina decía por las hace rato. patas. Bueno. Justo es lo Bueno. que decía yo. A ver, no se trata de defender aquí a la presidenta, pero me parece que en términos del combate a la delincuencia, al huachicol, yo creo que ella está apostando a que se llegue. ¿Sabes cuándo te voy a creer lo que estás diciendo? Cuando detengan a... Cuando detengan al almirante secretario Rafael Ojeda. Bueno, él avisó. ¿Tú crees? Bueno, eso dijo el fiscal general de la República. Es que esa es la bronca. Si desde el 2019
El entonces gobernador García Cabeza de Vaca en Tamaulipas hizo un video, dijo, aquí acabo yo de hacer un decomiso de 500,000 litros de gasolina que vinieron con un contrabando documentado de Estados Unidos. Le pido a la Federación que haga lo propio, que hagan su tarea. Desde el 2019, ¿qué hicieron? Cero. No, para eso de avisó suena como el mensaje que Sacó le mandabas a tu sacó mamá llegando pañuelito. tarde. Sí te avisé, pero no había señal. No, espérame, está el video grabado desde 2019. ¿Por qué crees que fue la corretiza García Cabeza de Vaca? Sacó hombre? pañuelito. ¿Eh? Sacó el pañuelo blanco. Ah, sí, no, porque para ellos no había nunca nada. Por eso esa política, mira, hay dos cosas que dijo y que pensábamos que era nada más un juego de palabras, López Obrador. Él dijo dos cosas, abrazos no balazos, y verdaderamente lo creía. Y segundo, cuando dice, y esta también tú y yo como abogados lo vamos a hacer, cuando dice, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Sí, la ley es la ley. Ese es el peor mensaje que puedes mandar a un pueblo, a una población, a una república. Si el presidente dice, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, oye, gracias por el mensaje, cabrón. Bueno, si López Obrador fue algo en su vida política y en su sexenio, fue coherente. Hizo y dijo lo que iba a hacer. Siempre dijo, si la ley no es justa, nos la pasamos por quién sabe dónde. Y lo hizo. Y mira, la presidenta, y a mí me parece impresionante porque yo nunca había visto eso. La Armada de México va entre las patas de los caballos. Fíjate, la presidenta diciendo tope donde tope, sea quien sea. Inclusive el expresidente de la República, porque ya no fue la estampa de Cristo o el sacar el pañuelo blanco o decir, hoy se acabó el huachicol y se inventó otra nueva manera de huachicol que no existía. Y no existía porque no eran las mismas instituciones que operaban el Ya mismo no era tema. sacar de un ducto. O sea, si Petróleos Sí, Mexicanos, si los puertos No. y si las aduanas las operan el mismo bando, pues es que ¿quién va a Pero hacer el además, contrapeso? cuando dicen los de Morena, no, es que ustedes, los del PRIAN, que antes. No, señor, esto de la importación de combustibles a México comienza en 2017-18, en la última etapa de Peña Nieto, porque antes nada más podía traer combustible Pemex. Sí. Entonces el huachicol, como lo conocemos hoy, es totalmente de la época de Ahora, Morena. aquí habría que reconocer una cosa, Javier. A Sí. ver, tienes 40 años en el servicio público, Sí. como servidor público. Sí. Eh, Tenías. Y yo tengo por ahí de ver desde un micrófono el asunto. Y a mí me ha tocado también informar de cantidad de corrupción cómo en no, gobiernos cómo no. anteriores. Esa es una realidad. En lo que yo no estoy de acuerdo es que en una defensa dos cosas malas hagan una buena. Es decir, no, bueno, pero aquí se señala, no, esto, pero ustedes también. Sí. A ver, pues dos cosas malas no hacen una buena. Pero ¿no? además otra. ¿No se supone que tú llegabas al gobierno para acabar con los vicios de corrupción, de mala administración pública, de tal, de PRI y de PAN? ¿No se supone que tú ibas a llegar, no mentir, no robar, no traicionar? No quedaste con la austeridad republicana o la pobreza franciscana, no quedaste en todo eso. Claro. A ver, ¿quién destapó este tema? ¿Mm? ¿Quién destapó los gobierno. primeros? ¿Quién en específico? ¿Quién fue el que dijo, así están las cosas, esto sucedió, tenemos un decomiso de un buque? Que fue como esa leyenda de que los antiguos mesoamericanos originarios de este país no vieron los barcos de los Hazme españoles. un favor. Porque como no existían, Oye, los tenían enfrente y decían, Estoy de acuerdo no que veo no veas nada. una pastilla de Lo mismo, fentanilo, ¿no? pero que no veas un pinche buque que está Por ahí, eso, a ver, donde está cargando Pero no sé Omar cuántas. García Harfuch, tú lo dijiste, Sí. Omar García Harfuch Sí. dijo, aquí está pasando esto. Sí, Bueno. Entonces, ¿y quién es la jefa de Omar García Harfuch? la presidenta. Bueno, entonces, hay que Por reconocerle. eso digo yo, no habría pasado esto de que se abriera si no era con la voluntad de la presidenta. Yo Esa coincido. es una realidad. Yo coincido. Bueno, y esto- trae un costo político para ella gigantesco. Pero yo lo que quiero ver, porque además en la mañanera ella misma ya está exonerando a Andrés Manuel López Obrador y a los hijos. ¿No viste cómo en la propia mañanera diciendo, a ver, cuando le dicen, oiga, Federico Dorin fue y presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, acusa al presidente López Obrador, a Andy y a todo, a Américo Villarreal, a Rocha Moya, etcétera? Es politiquería. Además, el nombre del presidente López Obrador ya pasó a la historia, él ya está limpio. Oye, espérate tantito. Pues del discurso a los hechos. No. Veamos Es que los tú hechos. estás mandándole una señal al fiscal general de la República para decir, hasta eso de que donde tope, yo no me la creo. Pero el fiscal apareció con un expediente así que algunos periodistas dijeron se los filtraron. O sea, yo veo señales encontradas. Bueno, ¿eh? Déjame, Bueno, yo veo señales esto que encontradas. han presentado, las 500 Sí. hojas. Eso está muy bueno. Me Eso, encanta a ver, que dijiste eso- fojas, abogado. No, Fojas. Así yo no se soy dice. abogado. Fojas, Ellos, en latín. ellos sí.
entre abogados Indubio te veas. pro reo. Indubio pro, Indubio pueden pro aplicar el reo. indubio pro reo en caso de duda por el reo. Exacto, ¿no? exacto, Abogado, exacto. pero a ver. Presunción de inocencia. ¿No? Digamos que ahora está el tema subyúdice, ¿no? Está Sí, sí. pendiente, ¿no? Sí, sí. Pero el asunto de haber presentado esto, si no hay una voluntad política, no lo hay, no Bueno. lo presentas, no aparece ese documento. Por Javier. eso. Pero como abogados también, otra vez, la denuncia, la carpeta de investigación, que los vinculen a proceso. Bueno, hay que que esto los salga a tiempo. vinculen Bueno, si a no se proceso. suicidan. Y Si no se suicidan, si no ¿cuántos aparecen muertos? ¿Cuántos muertos llevamos de la Marina de los últimos Sí, tiempos? hombre, pues, Y además unas muertes más misteriosas. Oye, unos que se suicidó, el otro que en un campo de tiro, el otro que estaban echando cascarita. No sean payasos. No, es que es en serio. Parece una historia, como decía Dorin, de Mario Puzo. O sea, parece de veras de estos de la mafia, de que mejor lo O silenciamos. sea, si Epigmenio Ibarra no estuviera con Morena, es su Sí, siguiente sí. serie, ¿no? La No. Marina Maldita se llamaría algo así. No, Imagina. no, pero fíjate que volviendo a ese tema, sí me puede mucho que dos instituciones que gozan o gozaban del enorme aprecio de los mexicanos. No, goza, es doloroso, goza, ¿no? es doloroso. Goza. Yo también creo que goza. Goza. La verdad Bueno. es que digo, y yo Pero- como ciudadano diría, claro que se la rifan, mano. Claro. Claro que se la rifan. Digo, de veras, los marinos y los Claro. soldados No, se claro. la Además, rifan. lo están enfrentando, ¿no? Sí, O sea, al final- sí, se claro la que se la rifan. rifan. Ver un almirante secretario en el desfile del 16 de septiembre dar ese discurso es inédito, ¿eh? Es asumir la responsabilidad. Lo que decimos a los hijos, ¿no? Mi amor, asume tu responsabilidad. Hazle frente a tus errores. Yo veo a la Armada haciendo eso. Y tiene un costo Bueno, también muy a ver, alto. a para ver, ellos. a ver. Les voy a hacer una pregunta. Aquí entre nos. ¿Quién es el Que- entrevistado? aquí entre ¿Tú nos- o nosotros? Pues parece que ya Está bien, ya está se bien, armó aquí. está bien. Qui pro Bueno, quo. Está aquí bien. entre nosotros que nadie nos está viendo. A ver, Exacto. ¿ustedes creen de verdad que Rafael Ojeda, el almirante secretario, no sabía lo que estaban haciendo sus sobrinos con el huachicol, con una operación que es nada más por IEPS, por del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no recaudado, 554 mil millones de pesos? Y eran los sobrinos del almirante secretario de la Marina. Yo te contesto de la, diría Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia, Sí. ¿no? Tú has sido secretario de Estado, Sí. Javier. Yo no tengo la experiencia ni la expertise de hasta dónde un secretario puede conocer. Es cosa, tú sí. Yo la verdad es que yo Sí. puedo decir, A ver, es cierto, pero fíjate, es la magnitud lo que pregunta. Dices, ¿tú sabrías cuando fuiste secretario del Trabajo que el director general del Fonacot cometió un Sí. fraude de 5 millones de pesos? Me dirás, probablemente no. Pero ahí te otra. Pero el presidente de la República, el presidente Calderón, supo que con el PAN se robaron el melate. Sí, no. ¿Supieron o no supieron? O sea, No, pues es yo lo mismo. creo que no. Sí, Es pero, decir, a ver, Pero poco tiene creíble. razón, Rodrigo. Decía por la decía magnitud. López- Es un tema de decía López magnitud. Obrador, el presidente se entera de Sí, todas las que tranzas no se que mueve hacen. una hoja sin la que la venia y la Eso es una autorización. triste mentira. A decirle a los mi amor, tu papá no todo puede. Sí. Mexicanos, el presidente no todo sabe y no, No, todo puede. yo también, yo tampoco No es creo que el cierto. presidente se entere, Creo que no. y menos que sea Espérame, responsable espérame. de lo que hace un funcionario, a lo ¿Cuántos? mejor segundo nivel. Coincido. Bueno, Pues, ¿por qué bueno, no? A ver, bueno. si oye, Porque no para tengo eso dónde tienes la a tu ubicuidad. secretario. Para eso tienes a tu Por secretario. eso, y el secretario será responsable a lo mejor político, pero jurídicamente Pero- deberá ser un pero busques presidente. carrotanques. Exacto. A ver, lo que está diciendo Rodrigo. Trenes. No estás hablando de un robo hormiga, por No, favor. Trenes, buquetanques, Altamira, Nuevo Laredo, Tampico. Claro. Por amor. Tan Oye, no se puede esconder que la presidenta lo exhibió. oye, porque además son ya. carreteras. ¿Por qué la Marina? Aduanas. Son carreteras. ¿Cómo es posible? ¿Qué? Discúlpeme, tenemos que cerrar. Oh. El café ya se acabó. ¿Ya? ¿Pero la censura? Esa no se acaba, ¿eh? ¿La censura? Sí, esa no. Ahora sí se va a llamar tu café Vámonos a censura. Japón. Vámonos. Vámonos a Japón. Aquí el expreso no se puede Aquí expresar. cerquita está la calle de Paraguay. A Tokio, vamos. Vámonos a Tokio, ¿no? Vámonos aquí a Paraguay. Está ¿Para qué? barato. Paraguay, vamos a Paraguay. Vámonos. Paraguay, Vaya esquina con bonito. López. Vámonos. No se olviden de la propina, ¿eh? Digo, ¿de una vez? con garrote. Que les vaya bien. Vámonos, A vámonos. Paraguay. Muchas gracias. Guatemala. Ahí nos vemos. Adiós, carnales.